Entrevista en Noticias Casa de Nariño en Línea. Y la entrevista del día en Casa de Nariño en línea es con el señor viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso. Nos contactamos con él porque hay una noticia de la mayor importancia, y es que el Gobierno Nacional, a través de Carlos Fernando del Ministerio de Salud, ya expidió la resolución, que es la número 777, por medio de la cual se definen los criterios y las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas y sociales de Colombia. Una resolución que reglamenta, como lo ha indicado el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, acá en los micrófonos de Casa de Nariño en línea, regula esas actividades, pero siempre teniendo como fiel de la balanza esa ocupación de la UCI, del 85%. Viceministro, expliquémosle a los colombianos, a quienes nos ven y nos escuchan, entonces cómo quedan con esta resolución esos criterios para la apertura de varios sectores, obviamente pensando en la seguridad de los colombianos y también en la reactivación del país. Buen día a todos, el Loban, Carlos Fernando, a toda la audiencia. El Gobierno Nacional, en esta evolución de la pandemia y teniendo en cuenta los índices de vacunación sobre los cuales vamos avanzando, teniendo la prevalencia de algunas ciudades, teniendo en cuenta el rastreo de muestras y adicionalmente otros factores, ha establecido que hay unas áreas del país que pueden entrar ya en un proceso de reactivación casi total. Hay áreas que pueden entrar en un proceso de reactivación parcial y hay áreas que todavía vamos avanzando, pero deja planteado ya cómo va a ser ese proceso en esas áreas que van avanzando. Para eso emitió primero la emergencia sanitaria, luego el señor presidente emitió el decreto 580 que determina el marco de esa reactivación con bioseguridad, pero ahora se expidió la resolución 777 que reglamenta las formas. Esta resolución establece en este momento dos grandes grupos de entidades territoriales. Las entidades territoriales que tienen una ocupación superior al 85% y las que tienen menos del 85%. Las que tienen más del 85% no podrán abrir discotecas, no podrán abrir eventos masivos, no podrán generar aglomeraciones, pero también podrán pedir algunos efectos y algunas medidas adicionales, como las que está pidiendo alguna región del país: toque, limitación de movilidad en la noche, limitación de consumo de licor, picos y cédulas y otras. Estas ciudades todavía están en espera, tienen una ocupación alta, algunas van a evolucionar en un corto tiempo, otras en un poco más largo, pero vamos avanzando. Estas ciudades seguirán en términos generales con las limitaciones que tienen, ajustados a sus condiciones epidemiológicas. Las que tienen ocupaciones del 85% o menos, se les va a medir algo que el Ministerio estableció que se denomina el índice de resiliencia, o sea, el índice que tienen de poder volver a generar un pico que genere crecimiento de contagios. Entonces tenemos en un primer grupo que son las que tienen riesgo de volver a generar un pico de contagio. A estas zonas se les permite solo la apertura con aforos del 25%. Eso significa que usted podrá abrir un partido de fútbol, podrá abrir un evento de un concierto, pero con un aforo pequeño del 25%, porque todavía las condiciones epidemiológicas generan la necesidad de distanciamiento. Tenemos ciudades con un riesgo menos severo, menos fuerte, que pueden abrir hasta el 50%, por lo menos la ciudad de Barranquilla. Eso significa que pueden abrir escenarios deportivos, conciertos con esto, y las que tienen menor riesgo, que en este momento no tenemos ninguna en el país, la ciudad de Leticia es la única, pueden hacer apertura casi total con aforos del 75%. Esto en la práctica, ¿qué significa? Por ejemplo, Bogotá o por ejemplo Tunja seguirá en las mismas condiciones por unas semanas mientras su aforo, mientras su condición de UCI mejore. Pero por ejemplo la ciudad de Barranquilla podrá dar apertura a eventos deportivos. Esto significa que desde ya Barranquilla, porque todavía no hemos sacado el índice de resiliencia, está en el grupo 1 y puede abrir, por ejemplo, el estadio Metropolitano al 25%, aforo de 60.000 habitantes, el 25%, de 52.000, 53.000, le da un aforo X que podrá utilizar la alcaldía de Barranquilla, por ejemplo, si lo considera para el partido, en conjunto con la federación, para el partido del martes de Colombia con
con Argentina, pero igual podrá a dar apertura de un concierto con un número importante de personas guardando algunas medidas, guardando medidas de bioseguridad. ¿Esto qué permite? Guardando la bioseguridad, guardando las condiciones de cada región, que se puedan dar estos eventos de apertura, pero siempre cuidándonos y protegiéndonos como el valor fundamental. Todavía hay ciudades que no pueden hacerlo. La ciudad de Bogotá, la ciudad de Medellín, la ciudad de Cali, Pasto, Tunja, Manizales, Bucaramanga, tendrán un tiempo mayor de espera, pero se les marca el camino, y en este momento, sin dejar de perder ese momento real, que es que estamos en una pandemia muy severa y muy grave y que hoy nos plantea los momentos más difíciles con las ocupaciones más altas, por lo cual tenemos que seguirnos protegiendo, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que tomar todas esas medidas, pero eso no significa que no empecemos a proyectar este futuro para Colombia, este futuro y el hoy en las ciudades que ya lo permiten. Viceministro, muchas personas se preguntan el tema de los gimnasios, el tema de las iglesias, de los bares y también de restaurantes. Esto, de acuerdo a lo que plantea esa reducción, ¿cómo queda? Queda, por ejemplo, la recomendación es seguir conservando los 2 metros de distancia, pero se establece un espacio mínimo de 1 metro. ¿Esto qué significa? Que las ciudades con ocupaciones menores podrán tener más aforos en estos sitios. Esto significa que los cines podrán tener más personas, los restaurantes, conservando medidas, podrán tener aforos un poco más amplios. Significa que en estas ciudades que ya tienen una evolución mayor pueden darse avances en este proceso de reactivación, siempre conservando las medidas de bioseguridad. Adicionalmente, se eliminan una serie de resoluciones anteriores y se generan unos nuevos anexos técnicos de acuerdo a estas condiciones de hoy, a esta nueva normalidad de apertura. ¿Cómo nos va a ir? Dependiendo de todo, de cómo nos comportemos los ciudadanos, pero también cómo se comporta el sector productivo, que tiene que regular y conservar esas medidas de bioseguridad. Viceministro, hablemos de vacunación. El arribo masivo ya de vacunas. Ayer llegó un número importante, hoy llega más de 1,5 millones de vacunas y prácticamente en una semana cerca de 4 millones de vacunas. Es el primer arribo masivo en millones, pero van a venir más. ¿Cómo está avanzando el Plan Nacional de Vacunación, no solamente en cuanto al arribo de vacunas, sino en cuanto a la aplicación? Avanzando muy fuertemente, llevamos 3 días con promedio de 300.000 vacunas aplicadas día. Este es un promedio importante. Tenemos hoy, esta semana, una vacunación más grande. Invitar a todas las personas de 50 y más años a que se acerquen a los puntos de vacunación. Invitar a las personas de 16 a 49 años con comorbilidades que se comuniquen con su EPS para que agenden, y si no está inscrito en Mi Vacuna, para que pueda optar por este beneficio si cumple los requisitos. 14.800.000 vacunas han ingresado al país, y en estos días vamos a tener un ingreso importante de vacunas. Ingresaron ayer algo más de 550.000 de la farmacéutica Pfizer, hoy entran otro número similar, hoy entra casi 1 millón de vacunas de AstraZeneca, entra 1 millón de Sinovac. Estamos esperando unos envíos importantes de otras farmacéuticas, y la semana entrante vamos a tener otro 1 millón de la farmacéutica Pfizer. Entonces vamos avanzando rápidamente. Esto genera un número de vacunas tanto para los municipios, para las áreas dispersas, y estamos trabajando en todo ese ajuste, pero necesitamos, las vacunas las tenemos, necesitamos que usted se vacune. Todavía tenemos personas de 80 años sin vacunarse, personas de 70, y todavía vemos personas que están ingresando a nuestras unidades de cuidado intensivo, y cuando preguntamos no se vacunaron. No es momento para arriesgar, no es momento que nos vacunemos. Recuerde que esto es una responsabilidad conmigo, pero también con mi familia y con la sociedad. Pues doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, muchísimas gracias por estar aquí, Casa de Nariño en línea, y por estos importantes mensajes ante esta nueva resolución que emite el Gobierno Nacional. Muchas gracias, y recordémosle a todos los colombianos que seguimos en pandemia, que debemos seguirnos protegiendo, que estamos en un nuevo marco de apertura, pero las condiciones, el uso del tapabocas es obligatorio, el distanciamiento debemos mantenerlo, el lavado de manos, recordar los riesgos de las aglomeraciones y en los espacios cerrados. Muchas gracias. Muchas gracias al señor viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso. En segundos, más noticias aquí en Casa de Nariño en línea.
Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.